Son las 8 de la noche en punto. Les damos la bienvenida a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que ha concentrado principal atención en la agenda informativa de nuestro país y tiene que ver con las distintas movilizaciones del gremio campesino y específicamente minero, en el que nos vamos a concentrar en ese momento. Y que tiene paralizada varias regiones del país, paralizadas varias regiones del país. Y por eso quiero darle la bienvenida a esta hora para iniciar este diálogo, analizar la situación actual de este sector del gremio minero, al exministro de Minas y Hacienda, Juan Camilo Restrepo, a quien le agradecemos por su tiempo con nosotros en Sala de Prensa. Muy buenas noches, Andrea, a todos los oyentes, muy complacido de estar en el programa. Bueno, doctor Restrepo, comencemos por escuchar cuál es su lectura frente a la situación actual, esta nueva movilización que protagonizan en este caso el gremio minero. Nos vamos a concentrar específicamente en este gremio y que ya está afectando también la movilidad en alrededor de 6 departamentos del país. Hablemos de sus motivaciones, de lo que hoy tiene al gremio en las calles. Ellos hablan en general de una problemática que padecen en el sector, una problemática que no es nueva, pero en la que no encuentran soluciones. Hablan de distintos puntos en los que les ha incumplido el Estado y de decisiones nuevas que terminan por afectar también su actividad económica. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, esta movilización que comenzó ayer lleva trazas de convertirse en algo muy delicado, muy grande y muy serio. ¿Ustedes recuerdan que hace quizás un año o año y medio hubo una movilización similar, pero más restringida? Se concentró en el Bajo Cauca antioqueño y en parte en la parte norte del río Cauca. El gobierno finalmente denunció que ese paro estaba orquestado por el Clan del Golfo. Eso llevó a romper cualquier negociación, tanto de los del paro como con el Clan del Golfo. Ahora esta nueva movilización luce, como decía yo, muy delicada porque está abarcando muchos departamentos, mineros todos ellos. Entonces, pues las solicitudes o los pedimentos son muy amplios. El gobierno va a tener que aplicarse a ver cómo maneja, cómo dialoga, porque obviamente están bloqueando las vías principales de los accesos a la costa Caribe y puede convertirse en algo muy, muy delicado. A mí me ha llamado la atención que uno de los pedimentos que hacen o uno de los reclamos que hacen es su insatisfacción con un decreto que expidió hace algunos días el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Qué dice ese decreto? Que se pueden declarar zonas mineras, extensiones inmensas de los territorios departamentales y que por tal hecho quedan fuera de cualquier posibilidad de minería. Es decir, llevando las cosas a los extremos, ese decreto podría, por poner solamente un ejemplo, declarar media Antioquia como zona minera y por lo tanto queda como zona exenta de minería y por lo tanto queda excluida toda actividad minera. Entonces, estos señores que están empezando este paro reclaman que de un plumazo los pueden sacar de extensiones muy grandes donde están ejerciendo la minería o la piensan hacer. Muy Mire, delicado, es lo que tendría que decir por el momento.
Sí, mire, y de hecho se suma, cuando yo le hablaba hace unos minutos de unos incumplimientos que vienen de antes, ya vamos a hablar con una líder en el Bajo Cauca de este gremio, pero anteriormente habíamos también conversado, hemos estado conversando con varios de los líderes en distintas regiones y nos hablaban, por ejemplo, incumplimientos en los procesos de formalización, incumplimientos con el tema de la destrucción de maquinaria amarilla y también incumplimiento, por ejemplo, en la entrega de hectáreas, alrededor de 18.000 hectáreas en el Bajo Cauca que se iban a entregar para quienes se caracterizaran en este sector. Básicamente, ¿qué alternativas, teniendo en cuenta que estamos frente a una decisión, la que usted acababa de comentar, qué alternativas tiene el sector minero, tiene también el sector campesino, teniendo en cuenta también ese panorama que ya lleva varios años en el que están intentando llegar a un acuerdo para la actividad, para el desarrollo de la actividad? Bueno, yo supongo que en este caso, a diferencia del anterior, el paro no está orquestado por el Clan del Golfo, que si lo está, el gobierno no se puede sentar a dialogar siquiera con ellos. Entonces, parto de la base de la buena fe minera, por decirlo así, y que no está metido orquestando y dirigiendo en bambalinas el Clan del Golfo, con el cual se rompieron todas las negociaciones desde prácticamente el paro anterior. Entonces estamos de frente a un paro en donde está de una parte el reclamo o la preocupación por el decreto que he mencionado del Ministerio del Medio Ambiente que puede excluir de minería trozos, espacios, comarcas enteras no definidas de la actividad minera. Ese es un tema delicado porque, y no le faltará razón a los reclamantes, porque si el Ministerio del Medio Ambiente entra con un activismo desmesurado a declarar, vuelvo y pongo el ejemplo, la mitad de Antioquia queda excluida de la minería, pues un departamento que siempre ha sido minero se va a sentir simplemente prohibida su actividad por un decreto. Pero además está de por medio, y eso se trasluce en los reclamos que se han hecho, eh, cómo es que se va a cumplir los compromisos atinentes a la formalización de la pequeña propiedad minera o de la pequeña actividad minera. Eh, este sector y concretamente el Bajo Cauca antioqueño ha sido objeto de los estragos ambientales más brutales que se conocen en la historia minera de Colombia. Basta sobrevolar esa zona que en un aspecto lunar que han acabado ya con el medio ambiente, con el paisaje y han contaminado el río Cauca aguas abajo de Mercurio. Es decir, el gobierno no puede sentarse a formalizar a base de simplemente aceptar todos los estragos ambientales que se están cometiendo en estas zonas. El gobierno les prometió la vez pasada que se iba a ocupar de los pequeños mineros, que los iba a formalizar. Bueno, entonces que proceda a hacerlo, que proceda a hacerlo. Eh, eh, en cuanto a la maquinaria amarilla es unos equipos que utiliza la gran minería devastadora, no el pequeño minero. De manera que también veo difícil, y sería una claudicación muy grave del gobierno, que aceptara el pedimento de no perseguir la maquinaria amarilla, las dragas, etcétera, que son los instrumentos a través de los cuales se hace la minería devastadora por el medio ambiente y que no la hace el pequeño minero artesanal. De manera que no es fácil la negociación. No puede simplemente el gobierno, por levantar el paro, conceder todo, pero sí tiene que concretar cuáles son sus ideas para formalizar a los pequeños mineros que no están trabajando a nivel de maquinaria amarilla o de gran minería y tiene que cuidar que no se utilice el mercurio en ningún caso, porque ese es uno de los estragos más grandes que se está cometiendo en ese cauce del río Cauca aguas abajo.
Es decir, que aquí el punto medio son compromisos de parte y parte. Sí, tienen que ser compromisos de parte y parte, pero el gobierno tiene que ser muy cuidadoso porque en estos paros, por la angustia de que empiezan a cerrar carreteras, se empiezan a conceder todo lo habido y por haber. Y si empieza a concederse todo lo habido y por haber, pues entonces toda una política de formalización minera y de cuidado del medio ambiente y de proscripción del mercurio y de acabar con el estrago de la capa vegetal con estas megadragas, pues se va por la borda y se olvida por el afán de levantar simplemente un tramo de las carreteras. Ahora, la fuerza pública tiene que actuar, no puede dejar que por una negociación que se va a hacer, separe las troncales que van a la costa Caribe. Eso es aislar a Bucaramanga y a Medellín, y a qué sé yo, qué otras grandes ciudades de su acceso a la costa. Eso no se puede permitir. Ha habido demasiados paros tolerados últimamente y eso le está afectando muy duro y muy mal a la economía nacional. No se puede convertir que el instrumento para hablar con el gobierno o el gobierno para hablar por quienes protestan sea a base de cerrar vías y mucho menos vías troncales. Pero mire, exministro, hablando de esta medida, de esta reciente medida que es la que básicamente alertó a los sectores tanto minero como campesino, de crear estas zonas de reservas en zonas donde por muchos años se han dedicado a trabajar también estos gremios, que tienes pues un propósito medioambiental, evidentemente, pero ¿no cree que es como a las malas también y que era claro que esta iba a ser la respuesta? Sí, es una medida muy improvisada, me parece a mí, y muy amenazante. Es una especie de Ujú, espada de Damocles. Y por eso comencé hablando de ese tema, claro. porque dicen, bueno, pero una cosa es decir, aquí en Santurbán no se puede hacer minería, aquí en este polígono del Magdalena, del Cauca, del Bajo Cauca no se puede hacer minería. Pero otra cosa es decir, se saca la minería de medio país, un país que desde los tiempos de la colonia ha vivido de la minería. Entonces el gobierno tiene que decirle, no solamente a los que están protestando, sino al país todo, ese decreto de las zonas que excluye de minería, ¿cuáles son? ¿Cuál es el área geográfica? ¿Cuáles son los límites? Porque de lo contrario se puede llegar a una situación inmanejable en donde por un plumazo del Ministerio del Medio Ambiente aquí en Bogotá le prohíben a medio departamento de Santander o a medio departamento de Antioquia o de Caldas hacer minería. Y eso no lo maneja nadie en términos de orden público. Bueno, ¿cómo ve entonces el panorama, entendiendo ya este contexto y para cerrar este diálogo, cómo ve el panorama en los próximos días? Yo creo que esto va a escalarse. Esto apenas estamos viendo las primeras de cambio. El anterior, no tengo los datos aquí a la mano, pero el anterior paro duró varias semanas. Apenas llevamos 2 o 3 días. Yo veo que esto mm, va a escalarse. Vamos a tener varios días y, y muy traumático, porque es que venimos por ahí publicó Confecar los datos del último año. Más de 300 bloqueos en las vías nacionales ha habido. El gobierno no puede someterse y doblar la cabeza eh, y permitir que se cierren indefinidamente estas vías nacionales. Tiene que sentarse con ellos en la berma de la carretera, pero no en la carretera misma. Y eso es una cosa, es una enseñanza que ojalá este gobierno la entienda y la entienda rápidamente. Y esa urgencia es tan necesaria precisamente por lo que ya hemos estado conversando, esa afectación que ya se está viendo en vías principales, en regiones que ya vienen también asumiendo la carga
de las otras movilizaciones y bloqueos que hemos tenido que registrar y reportar aquí en nuestro país. Por supuesto, su sector es más el sector minero, pero es que aquí estamos hablando de que son dos gremios los afectados, doctor Restrepo. Claro, no son solo dos gremios, son la ciudadanía toda y la Claro. economía toda. Es que en el país no puede prosperar, ni el gobierno debe tolerar que las reclamaciones de unos grupos se ventilen infringiendo la ley, infringiendo el Código Penal y bloqueando carreteras, cosa que está prohibida. Ese es un principio que no puede prosperar en el país. Desafortunadamente, este gobierno ha sido muy tolerante en ese sentido. Por eso les decía, Confecar denunció el otro día que ha habido 300 paros similares a estos tolerados en este año. Entonces, aquí se está volviendo que todo aquel que tiene algún reclamo, grande, mediano o pequeño, sale a parar la vía. Y aquí estamos frente a unos sectores que tienen una capacidad de bloquear unas vías neurálgicas para la economía nacional, como son las vías que conducen al interior del país con la costa atlántica. Y eso no se puede tolerar, que este paro se ventile a base de estos bloqueos. Es mi opinión. Ojalá que el gobierno se amarre los pantalones y le dé orden a la policía de que no deje bloquear estas carreteras. Si quiere hablar con ellos, vayan a un salón comunal, vayan a una ciudad ribereña, vayan a la berma, a la carretera. Pero es que cuando se bloquea una carretera de estas, no es solo los transportadores, es la ciudadanía toda, es la que espera los alimentos, la que va por las drogas, las que necesita el oxígeno. Y si eso se llega a afectar, vamos a tener un polvorín de incalculables consecuencias que apenas se está aprendiendo. Pero ¿cómo poner de acuerdo, por ejemplo, quiénes son los protagonistas de las movilizaciones? ¿Cómo ponerlos de acuerdo al gremio campesino y al gremio minero cuando de por sí cada gremio tiene unas necesidades particulares más allá de la decisión que se tomó recientemente, que es la que los molestó a ambos sectores? Bueno, por ejemplo, hagan un salón comunal para conversar, tanto cuanto sea necesario, en un lugar, en una escuela o en un colegio de Caucasia, pongamos por caso. Y allá se va al paro, a ese salón comunal, y ahí hablan con el Ministerio del Medio Ambiente, con el Ministerio del Transporte, o con unos y otros, 3 días, 4 días, 8 días, hasta que lleguen a acuerdos. Pero no puede ser con esto que estamos viendo en este momento en el panel de este programa, un tráfico nacional en esta situación en que está la economía bloqueado nuevamente. Y generando todas las consecuencias de las que ya hemos hablado. Pues es el exministro de Minas y Hacienda, Juan Camilo Restrepo, con quien hemos estado analizando justamente este nuevo panorama de bloqueos que afecta a distintas regiones del país y por supuesto también a los colombianos que han quedado atrapados y tratando de buscar soluciones, aquellos que se estaban movilizando o que han intentado movilizarse también entre regiones que terminan por afectarse y pues toda la economía que directa o indirectamente también termina golpeada. Muchísimas gracias, doctor Restrepo, por esos minutos con nosotros nuevamente. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos los oyentes. Y de esta manera cerramos sala de prensa, no sin antes advertirles que en efecto teníamos a una lideresa del sector minero en el Bajo Cauca, a quien íbamos a incluir a este diálogo. Lastimosamente no concretó su participación a última hora, pero era nuestra intención poder tener también un poco el panorama por parte de los directamente implicados y protagonistas de estas movilizaciones. De esta manera terminamos ahora sí sala de prensa, deseándoles a todos que tengan una feliz noche y que no se desconecten también de nuestra señal de Noticias Caracol Ahora. Más adelante volvemos con más avances informativos.